Hola, 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 buenos días, ¿cómo están? Los saluda Roberto Córdoba. Excelente viernes 4 de marzo. Ya comenzando con todo este mes extraordinario, un poco más largo que el otro, el anterior, muy corto. ¿Quién se le pasó tan rápido? Un día eran los tamales y de pronto ya, pues, 1 de marzo. ¿Cómo están? Les mando un fuerte abrazo, excelente día a todos. Saludos a mis amigos de TikTok, a mis amigos de Facebook y a mis amigos de Instagram. Hoy voy a hablar de un tema increíble que les puede ayudar y puede hacernos entender muchísimo, que es la obesidad. Voy a hablar de una hormona muy importante que es el cortisol. Voy a hablar también un poquito acerca de la insulina y vamos a entender un poco más acerca de todo esto. Hay mucha gente que me escribe, hay muchas personas que están agregadas a la extraordinaria comunidad llamada Keto Reto, en donde buscan y están con ese deseo de aprender cómo mejorar su vida. Hay demasiadas personas que en realidad sí quieren mejorar su vida y eso a mí me hace muy feliz, me pone muy contento porque hay gente que a pesar de que quiera, no hace, pero hay otros que sí quieren y sí lo hacen. Y la comunidad lo que tiene como propósito es ayudarte con todo el seguimiento que hay allí. Hay muchos tips, hay recetas, hay ejercicios, hay información como esta que ahorita te voy a explicar. Y esta información es lo que nos empieza a dar libertad, la libertad de poder entender qué es lo que hacemos en verdad para que nuestro cuerpo cambie tanta, nuestra fisionomía, nuestro estado hormonal, y debido a eso ocasionemos que tengamos hoy una enfermedad autoinmune, degenerativa, etcétera. Así que espero que les guste esta sesión, va a estar increíble. Etiqueten a las personas que quieran etiquetar, compartan y si una persona te etiquetó dentro de la comunidad, de verdad, comunícate con él porque te quiere ayudar. Así que vamos a comenzar con algo que me gusta mucho. A esta sesión le puse, no engordamos porque comemos en exceso. Comemos en exceso porque engordamos. ¿Y por qué engordamos? Pues porque el termostato del peso corporal de referencia está regulado demasiado alto. ¿Y esto por qué se debe? Porque nuestros niveles de insulina son muy elevados. Hay mucha gente que me ha criticado bastante, que me dice, a ver, no le eches la culpa a la insulina. No, no le echo la culpa a la insulina, le echo la culpa a ti, que comes mal y haces que dispare la insulina. Pero la gente sigue creyendo que el déficit, la gente sigue creyendo que hacer ejercicio. Claro que hacer ejercicio funciona y hacer un déficit funciona, pero no es sostenible ni es lo más saludable. Ya vimos en las sesiones pasadas, estas sesiones las estoy haciendo cada viernes, las sesiones pasadas hemos visto cómo un déficit o una restricción calórica lo que provoca en nuestro organismo de forma natural, como simples seres vivientes, que por naturaleza, no bajo un deseo, sino por naturaleza necesitamos comer y tener un estado metabólico basal por lo menos que nos permita regular y hacer funcionar nuestro organismo de manera indicada. Y cuando nosotros bajamos el consumo calórico de nuestro estado metabólico basal, pues es cuando comienzan grandes problemas que provocan un rebote, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que estoy ahorita compartiendo, así que vamos a comenzar con, con esta sesión tan fantástica. Bienvenidos a todos, bienvenidos, saludos a todos los que se están conectando y pues vamos a darle con todo, ¿vale? Ok, la pregunta es, ¿la insulina engorda? Las hormonas nos dicen pues que tenemos hambre. Por ejemplo, la sesión pasada hablamos de la grelina. La grelina nos dice que tenemos hambre y nos indican que estamos saciados. Por ejemplo, el péptido, hay un péptido que se llama YY. Y estos incrementan el gasto energético. Cuando se incrementa el gasto energético, surge otra hormona que se llama la adrenalina. Entonces, esto puede interrumpir el gasto energético por medio de una hormona tiroidea. Todos los días me contactan mujeres, todos los días, mujeres que están mal de la tiroides, que tienen problemas de tiroides, y me preguntan, oye, ¿puedo hacer esto? Porque tengo hipotiroidismo o Hashimoto. Entonces, algo que deben de entender es, la mayoría de las enfermedades, de hecho solamente hay 4 enfermedades hereditarias, las demás no son hereditarias, todas las demás, ningún cáncer es hereditario. Ajá. El problema es nuestros hábitos, la forma en cómo comemos. Entonces, la obesidad, en la primera sesión dijimos que se debe de tratar como lo que es un desorden hormonal. Ajá, porque
es una desregularización completamente hormonal de la acumulación de grasa. Y eso es lo que provoca la obesidad. Entonces, las calorías no son malas y no causan una engorda inmediata. La obesidad es el resultado, es el fruto de un desequilibrio hormonal, no calórico. Lo que les repito en cada sesión, en cada video que hago. Y a veces puede parecer repetitivo, o en ocasiones verás que en esta comunidad muchas personas mencionan lo mismo que yo. Y la razón es porque queremos compartirte lo que en verdad, que se te quede grabado en la cabeza, cuál es el verdadero problema. Porque la gente todavía no lo capta y la gente quiere resolver los problemas comiendo menos y haciendo dietas. Señores, todos, casi la mayoría de nosotros hemos hecho una dieta, aunque sea la hemos aprendido por YouTube, por internet, un primo nos pasó la dieta, o sí fuimos con un especialista y un nutricionista y nos apegamos a ella un mes, 60 días, 90 días, etcétera. Pero ¿por qué hoy estás así? No es que uno sea más bueno que el otro, es que simplemente no es la metodología indicada para la forma en cómo pues nos hemos desarrollado al final de cuentas. Ajá. Hay un doctor que me gusta mucho. Hay videos de él en YouTube. Yo aprendí bastante de él a mis comienzos en el 2015, que estuve investigando bastante acerca de toda esta alimentación, porque él habla acerca de el bajo consumo de carbohidratos y de cómo el azúcar es una droga que envenena a la gente, ¿no? Envenena en todos los sentidos debido a que nos hace incluso adictos. Entonces, Robert Lustig, que es un especialista en obesidad infantil, cree que los altos niveles de insulina actúan como un inhibidor de la leptina, que es otra hormona, la hormona que señala la saciedad, ¿ok? Y los niveles de leptina aumentan con la grasa corporal. O sea, entre más gordo estés, más aumentan tus niveles de leptina. Entonces, esta respuesta actúa sobre el hipotálamo, que es como un pequeño circuito, como un pequeño, ¿cómo se dice en inglés? Bucle. El bucle es como, sí, como un pequeño circuito que es de retroalimentación negativa para reducir la ingesta de alimentos. Entonces, el punto que nosotros debemos de entender aquí no es cómo la insulina provoca la obesidad, sino el hecho mismo de qué es lo que ocasiona que se dispare la insulina. Porque como te mencioné al principio, no es la insulina lo malo, la insulina nos permitió evolucionar. La insulina nos permitió sobrevivir. Sin la insulina nadie estaría vivo. Pero, ¿qué es lo que qué es lo que ha provocado que haya un desorden en el disparo tan abrupto y repetitivo en la insulina cuando no debería de ser así? Ajá. Entonces, una vez que entendemos que efectivamente la obesidad es un producto de un desequilibrio hormonal, entonces podemos comenzar a tratarla y resolverlo de raíz, que es lo que buscamos hacer en nuestra comunidad de Keto Reto. Siempre les estamos diciendo la educación, la educación, la educación. Por ejemplo, nosotros usamos cetonas, ayuno y alimentación baja en carbohidratos. Esos son nuestros tres pilares: educación, cetonas y ayuno. Porque gracias a estos tres coadyuvan de una forma increíble que permite hacerlo sostenible. Entonces, si creemos todavía que el exceso de calorías produce enfermedades o patologías, el tratamiento consistiría pues solamente en reducir calorías y de esa manera te curarías, ¿cierto? Pero este método ha fracasado completamente. Date cuenta, quítate ya la venda de los ojos, deja de creer lo que te dicen los expertos en nutrición. Porque su causa es el exceso de insulina. Y está claro que necesitamos reducir los niveles de esta. O sea, regularla, hacer que funcione como debería funcionar, no como hoy hemos hecho que funcione. La cuestión no es equilibrar las calorías, como ya te expliqué el otro día. Tú puedes hacer un déficit y comer menos calorías comiendo una bolsa de papas Sabritas, tomando un refresco, comiéndote una rebanada de pizza y comiéndote una dona. Tú puedes estar en un déficit. Y qué rico, ¿no? Y mucha gente allá afuera se jacta: no, si yo me como esto todos los días y no engordo, mira, y hago ejercicio y lo quemo, hago 30 minutos o hago 50 abdominales y 100 sentadillas y ya con eso. ¿Cómo? No entienden lo que pasa. Ajá. Entonces,
Aparte que no todos pueden hacer ejercicio, ¿estás de acuerdo? La mayoría de la población en el mundo no hace ejercicio. Entonces, por eso te voy a explicar lo que es el cortisol. Porque el cortisol lo han escuchado incluso que se genera por estrés o que a veces te tienen que suministrar corticoides para cierto tipo de enfermedades o patologías que hacen que incluso pues, llegues a engordar, ¿no? Por ejemplo, como el asma, artritis reumatoide, lupus, psoriasis, eh, enfermedades inflamatorias intestinales, el cáncer, etcétera. Entonces, la estimulación prolongada del cortisol hacen que suban los niveles de glucosa. Y al momento de subir los niveles de glucosa, como ya sabemos, suben nuestros niveles de insulina, ¿cierto o falso? Entonces, al momento de que incrementa la insulina, esto juega un papel muy importante al adquirir peso, porque la insulina es una hormona acumuladora, una hormona de reserva. Entonces, reservamos energía que se convierte en grasa. Y el cortisol, yo sé que muchos, como mencioné, conocen a esta hormona llamada como la hormona de estrés. Y esta hormona, que también es útil, obviamente, porque lo que hace es tener una respuesta de un conjunto de condiciones fisiológicas o amenazas percibidas. Porque el cortisol, que forma parte de una clase de hormonas de esteroides, se produce en una corteza suprarrenal. Algunas personas me han dicho o me han preguntado por qué rebotan. Y la razón por la cual rebotan es por el estrés que hacemos a nuestras glándulas suprarrenales. Ajá. Por ejemplo, vamos a ir a la historia. En los tiempos del Paleolítico, cuando éramos cazadores-recolectores, ¿cuál era el estrés que nosotros teníamos? El estrés que se desembocaba en la liberación de cortisol era acostumbrada por un evento físico. Porque, pues, podrá sonar chistoso o podrá sonar con miedo, pero los problemas que teníamos antes era que nos perseguía un dientes de sable, un mamut o había un oso, etcétera, que es justamente cuando esta hormona se libera. Y es fascinante cuando empiezas a entender esto porque te das cuenta que nuestro cuerpo es perfecto, es una máquina increíble, es una máquina increíble, que las hormonas están hechas o existen, mejor dicho, para un bien y sobrevivir. Sin ellas, no hubiéramos podido sobrevivir todos estos millones de años. Entonces, por ejemplo, el cortisol es esta hormona esencial para luchar, para preparar a nuestros cuerpos a la acción, para huir, para trepar, para pegar, junto con la adrenalina. Entonces, una vez liberado el cortisol, hace que aumente sustancialmente la glucosa. Entonces, esto, al momento de aumentar sustancialmente la glucosa, recuerda que vamos a darle, se van a rellenar nuestros depósitos de glucógeno de los músculos. Entonces, esta proporción de energía, cuando se libera el cortisol, se va a ir hacia los músculos. Y por eso cuando uno se estresa, en lugar de que la energía, la mayor energía que tiene el ser humano empiece a fluir aquí, porque aquí fluye la mayor energía del ser humano, debido a que aquí están nuestros órganos vitales. Cuando se libera el cortisol junto con la adrenalina, se van a nuestras extremidades. ¿Y por qué se van a nuestras extremidades? Porque con ellas podemos golpear, brincar o correr sumamente rápido, ¿cierto? Entonces, toda la energía disponible se va hacia un evento, hacia distintas zonas de nuestro cuerpo para que nos ayuden de acuerdo a la situación. Entonces, el crecimiento, la digestión, por ejemplo, otras actividades metabólicas a largo plazo se ven temporalmente restringidas cuando esto ocurre. Lo que te digo, o sea, el principal flujo de energía que viene aquí se empieza a ir aquí y entonces la energía que debería de estar aquí vital no está haciendo que funcionen de manera correcta estos órganos. Pero eso pasaba cuando teníamos eventos de estrés que podían durar media hora, una hora,
O sí, a lo mejor duraba toda una noche y estábamos trepados en un árbol, nuestros antepasados. Pero hoy el ser humano vive estrés a cada rato, con su jefe, con su esposa, con sus hijos, con distintas situaciones, ¿no? Entonces, cuando las proteínas se descomponen y se convierten en glucosa, acuérdate que esto se llama gluconeogénesis. Y esto lo que provoca es que nosotros, o bueno, nuestro organismo, que estaba acostumbrado a seguir muy pronto un esfuerzo físico y vigoroso al momento de que se disparaba el cortisol, porque implicaba que requeríamos luchar, saltar, correr, escapar, entonces quemábamos esas reservas de glucosa. Pero poco después ya estábamos, o se estaba muerto, o se estaba en peligro, había pasado algo, y entonces un nuevo cortisol hacía que descendieran los niveles del antiguo cortisol. Así era como funcionaba, entonces no enfermábamos, por así decirlo. O sea, subía el cortisol al momento de que estuviéramos en riesgo, al momento de que estuviéramos escapando, luchando, y cuando ya pasaba el evento, un nuevo cortisol hacía que bajara, y entonces ya nos equilibrábamos. Entonces, así, pues el cuerpo humano estaba bien adaptado a un aumento a corto plazo de los niveles de cortisol y glucosa. Sin embargo, cuando tú mantienes los niveles de cortisol y glucosa de forma sostenida a largo plazo, que es lo que todos ustedes están viviendo, es donde surge un problema. Todos me están siguiendo hasta aquí, espero que les esté quedando claro. Porque esto es muy valioso, esto es muy poderoso, lo que les estoy contando es la clave para que ustedes entiendan por qué pasa lo que nos está sucediendo, lo que pasa en la sociedad. Entonces, la teoría es, el cortisol hace que suban los niveles de insulina. El cortisol y la insulina parecen tener efectos contrarios, pero la insulina es una hormona de almacenamiento. Entonces, cuando sus niveles son altos, por ejemplo, durante las comidas, el cuerpo almacena energía de forma de glucógeno y grasa. Que ya vimos que son dos tipos de energía. Entonces, el cortisol, sin embargo, prepara el cuerpo para la acción, porque extrae la energía de los almacenes y hace que esté fácilmente disponible para su uso, por ejemplo, en forma de glucosa. Entonces, ambas hormonas tienen efectos similares en cuanto al aumento de peso, pero ¿qué es lo que en verdad ocurre? Con el estrés físico a corto plazo, la insulina y el cortisol desempeñan papeles completamente opuestos. Ocurre algo muy diferente. Entonces, ocurre algo muy diferente cuando estamos sometidos a un estrés psicológico a largo plazo, por ejemplo. Y en estos tiempos modernos, en la actualidad, analiza, contamos con muchos factores de estrés crónicos, no físicos. O sea, hoy no te está persiguiendo todo el tiempo un ratero, ¿verdad? Que también sucede como si te persiguieran dientes de sable, en dado caso. Pero en estos tiempos tenemos factores crónicos que hacen que nuestros niveles de cortisol sean más elevados. Entonces, los problemas, por ejemplo, maritales, laborales, discusiones con los niños, el no poder dormir bien, todos ellos son graves factores que te estresan, que no desembocan en un esfuerzo físico vigoroso como anteriormente se hacía para que disparáramos el cortisol. Entonces, hoy se disparan estos niveles de estrés altos que hacen que se libere la glucosa también. Entonces, nuestra glucosa en sangre puede permanecer elevada durante meses y provocar que se esté liberando constantemente la insulina. Entonces, el cortisol crónicamente elevado conduce a aumentos de niveles de insulina. Ya vas entendiendo, ya vas captando un poco más por qué pues estamos como estamos y por qué el detalle no es calórico. ¿Ya te diste cuenta cómo no es calórica la solución, sino es hormonal la solución? Y cuando tú empiezas a entender estos puntos, dices, ok. Entonces, ¿se afecta cómo duerma? ¿Se afecta el estrés que siento en el trabajo, con mis hijos, con mi pareja? Porque eso hace que incluso sin comer azúcar
esté disparando o poniendo niveles altos de glucosa en mi torrente sanguíneo, porque así evolucioné. Cuando tú empiezas a entender eso, te das cuenta y dices, caray, si pudiera tener control de eso, pero algo que sí tienes control por lo menos, porque eso es un poco más difícil controlarlo, las reacciones emocionales, pues llevan un trabajo más fuerte de meditación, de trabajo espiritual, etcétera. Pero algo que sí puedes controlar muy fácilmente es tu alimentación, ¿estás de acuerdo? Lo que metes a la boca. Entonces, vamos a hablar del cortisol y el aumento de obesidad, porque el aumento de peso está relacionado con el cortisol. Ajá. Y particularmente, ¿sabes dónde? En la sección abdominal, en el área abdominal. En esta área abdominal, entre cintura y cadera, es principalmente este efecto visible y significativo, porque sabemos que la grasa abdominal es la más peligrosa, porque implica que también tienes grasa visceral. La grasa visceral, como bien lo dice, visceral, está rodeando tus órganos vitales. Por eso, aquí están tus órganos vitales, ¿cierto? Entonces, otras mediciones del cortisol confirman que nosotros, al momento de tener cierta circunferencia abdominal, implica que tenemos obesidad, ¿no? Cierta circunferencia entre mujeres, cierta circunferencia entre los hombres, en la sección abdominal, y también incluyendo las caderas. Entonces, ¿cómo podemos también analizar la exposición de cortisol a largo plazo? Pues analizando el cuero cabelludo. En un estudio o varios estudios se ha comprobado a pacientes obesos con otros que tenían un peso pues normal y estaban esbeltos. Los investigadores encontraron que niveles elevados de cortisol en el pelo del cuero cabelludo en los pacientes obesos. O sea, los pacientes obesos llegan a tener cortisol en el cabello. Uh-huh. En otras palabras, hay pruebas sustanciales de que la estimulación crónica del cortisol hace que aumente tanto la secreción de insulina como la obesidad. Por lo tanto, la teoría hormonal de la obesidad toma forma que el cortisol crónicamente alto hace que suban los niveles de insulina, lo que a su vez, como lo estamos explicando, hace que conduzca a la obesidad. Entonces, el cortisol se produce en las glándulas suprarrenales, las glándulas que les mencioné anteriormente. Cuando estas pasan a estar dañadas, los niveles de cortisol pueden descender muchísimo. Y el sello distintivo de esta enfermedad es la pérdida de peso, que se produce incluso hasta un 97% de los pacientes. Los niveles de cortisol disminuyen, las personas adelgazan. Ajá. El cortisol puede provocar altos niveles de insulina y resistencia a la insulina, pero también puede haber otros mecanismos de la obesidad pendientes que puedes ir descubriendo poco a poco. El hecho innegable es que el exceso de cortisol da lugar a un aumento de peso. Eso es innegable. Por eso todas las personas que son sometidas a corticoides debido a una enfermedad o padecimiento, dermatitis, etcétera, pues generan un aumento de peso. Entonces, resumiendo, el estrés provoca aumento de peso. Esto es algo que han entendido muchas personas, ¿cierto? Mucha gente dice, bueno, es que estoy estresado y eso me hizo aumentar un poco de peso, me hizo que comiera de más. Sí y no. Sí, pero entiende qué pasó con todas tus hormonas. ¿Te das cuenta que no hablamos de las calorías? ¿Te das cuenta cómo en toda esta sesión no he estado hablando de las calorías? ¿Te has dado cuenta cómo he estado hablando de puras hormonas? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Comer menos o ayudar a nuestras hormonas a que permitan que funcionen de una manera regular para que de esa manera no estemos almacenando grasa innecesaria debido a emociones innecesarias? Ajá. Porque, señores,
esto es muy chistoso, pero el estrés no contiene calorías ni carbohidratos, pero puede conducir a la obesidad. Grábate esa frase. Grábate esto que te acabo de decir. El estrés no contiene ni calorías ni carbohidratos, pero puede conducir a la obesidad. El estrés a largo plazo provoca niveles elevados de cortisol a largo plazo, lo que lleva a ganar peso. ¿Sí me están siguiendo hasta aquí? Pónganme en los comentarios cómo va todo. Pero espero que estén captando esto. Esto es muy valioso, es muy poderoso. Muy, muy poderoso. Ahora, les mando saludos a mis amigos de TikTok y a mis amigos de Instagram. Y ahora quiero hablarles un poquito del sueño para que ustedes lo entiendan también, cómo la privación del sueño puede provocarnos sobrepeso y obesidad. ¿Sale? ¿Y por qué causa sobrepeso y obesidad el no dormir de forma correcta? Bueno, porque eso genera estrés crónico. En general se empieza a engordar a partir de dormir menos de 7 horas diarias. Dormir entre 5 y 6 horas se ha asociado con un incremento de más del 50% del riesgo para subir de peso. Cuanto mayor es la privación de sueño, más peso se gana. Entonces, la privación del sueño es un factor potente de estrés psicológico y por lo tanto estimula el cortisol. Y esto a su vez da lugar a altos niveles de insulina y resistencia a la insulina. Una sola noche de privación del sueño motiva a que los niveles de cortisol suban más de un 100%. Entonces, a la noche siguiente, sigues estando entre un 30-45% por encima de tus niveles actuales o habituales. Entonces, la restricción del sueño a 4 horas en voluntarios días da lugar a una reducción del 40% de la sensibilidad a la insulina, incluso después de una sola noche. Y tras 5 días de restricción del sueño, la secreción de insulina aumenta en un 20% y la sensibilidad a la insulina disminuye un 25%. Y el cortisol se eleva un 20%. Entonces, dormir lo suficiente es esencial en cualquier pérdida de peso. Por ejemplo, uno de los errores que yo cometía mucho, esto es experiencia propia, es que yo dormía entre 5 y 6 horas. ¿Por qué? Porque soy una persona muy intensa, muy trabajadora, muy apasionada, muy ambiciosa. Y a veces sí, yo no quisiera dormir, ¿verdad? Pero me encanta dormir también, porque digo, ay, al fin ya voy a dormir, ¿no? Qué rico. Y abrazo a mi novia y ya duermo calientito. Pero lo importante de esto de dormir es entender lo que pasa hormonalmente, ¿ok? Y quiero explicarte algo que a lo mejor te hace entender un poco más para que aquí terminemos la sesión. Fíjate bien, te voy a hacer una pregunta. Si te ofrecieran un pedazo pequeño de pastel, o de una tarta, o de un cheesecake, lo que quieras, ¿es difícil comerlo? No parece difícil comerlo, ¿verdad? Cuando éramos niños solíamos llamar a eso que, pues como nuestro deseo, nuestro segundo estómago. Porque después de que el primer estómago estaba destinado a alojar comida pues, habitual y que estaba lleno, posiblemente nuestro segundo estómago imaginaba que había otro para los postres. Entonces, de alguna manera, a pesar de que podamos estar llenos, todavía tenemos espacio para los carbohidratos altamente refinados, como lo son el pastel, como lo son los refrescos, ciertos cereales, pero por ejemplo, no para las proteínas y las grasas. Los alimentos muy refinados y procesados, amigos, de alguna manera
no desencadenan la liberación de las hormonas de la saciedad. De modo que cedemos y comemos ese trozo de pastel. Piensa en los alimentos a los que la gente dice ser adicta. La pasta, el pan, las galletas, el chocolate, las patatas, el arroz, ciertos cereales. Pero, ¿alguna vez alguien te ha dicho que es adicto al pescado? ¿A la carne de ternera? ¿A las espinacas? Solo Popeye. No es probable. Todos estos alimentos son deliciosos, los que te acabo de mencionar, pero no son adictivos. No son adictivos. Piensa en algunos alimentos típicos a los que acudimos como después de que buscamos como al momento de querer un alivio emocional, porque perdiste a alguien, perdiste dinero, ya sabes, cualquier conflicto que nos está generando estrés y una emoción que no sabemos cómo controlar, porque no tenemos hábitos de meditación, espiritualidad, etc. Entonces, a lo mejor piensas en esos mac and cheese, macarrones con queso, la pasta, los helados, un brownie, las tortillas o unas enchiladas. Todos esos son carbohidratos altamente refinados y hay pruebas de que estos alimentos activan los sistemas de recompensa de nuestros cerebros, los que nos proporcionan alivio y bienestar. ¿Cuáles son? Los neurotransmisores, dopamina, ¿cierto? Las endorfinas. Entonces, es fácil volverse adicto a los carbohidratos y comerlos en exceso. Y precisamente porque no hay hormonas de saciedad naturales que los frenen. No hay. ¿Ok? Entonces, ahora a lo mejor puedes tú darte cuenta qué es lo que nos está pasando. ¿Por qué estamos subiendo tanto de peso? ¿Por qué no logramos bajar de peso? Y menos si nos alimentamos mal, no dormimos bien, estamos estresados todo el tiempo, no friegues. ¿Cómo vas a bajar de peso? ¿Cómo vas a bajar de peso? ¿Piensas bajar de peso solamente con el ejercicio? A veces el ejercicio te hace bajar de peso porque estás liberando neurotransmisores, estás bajando tus niveles de cortisol y entonces estás eliminando niveles de altos de glucosa que tienes en tu organismo. Pero no es que el ejercicio sea una solución como tal, sino cómo solucionamos de forma hormonal absolutamente todo. Claro que el ejercicio es extraordinariamente bueno, pero hay maneras de, sin tener que hacer ejercicio, poder hacerlo. Lleva una alimentación alta en grasas, baja en carbohidratos, moderada en proteínas, haz ayunos intermitentes, lleva un estilo de vida keto y te va a poder funcionar. ¿Sale? Muy bien, pues ha sido un placer poder estar con ustedes 30 minutos y poder haber compartido esta información. Ya saben, lo pueden ver en repetición aquí en nuestra extraordinaria comunidad o si me viste directamente en mi perfil, con todo el gusto del mundo de igual forma. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, cuídense mucho y estamos viéndonos. Excelente viernes y fin de semana.